Bienvenidos amigos contertulios. Estamos aquí en un nuevo programa en nuestro podcast Boletín de Cuero. Número 12. ¿13? Uno más uno. Uno y uno. ¿Y si fue el de Gonzalo? Dos entonces. ¿O no? No lo contamos Gonzalo 10. ¿Gonzalo 10? Este Seguro. del 11, sí. Ya. Voto número 11. El segundo del ciclo, El 2023. segundo del siglo 2023, sí. El capítulo anterior estaba medio nublado. Pero el sol volvió a salir. Gracias a la presencia del ínclido Sebastián Porelli. ¡Ah! Yo, ojalá fuese Sebastián Porelli, weón. ¿Cómo estás, André? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Diego Ortega. Y te doy la mano, me diste la mano, me dolió. Elías Sorias, el bebedor. Me sirvió menos. No. Bueno, ¿Quién viene hoy, André? tu amigo, Gracias. A mí dijeron que te gustaba para otras cosas, tío. Enrique Lin. Enrique Lin. Pedido por Por la gente. Por la Por gente. público. La gente nos pidió Enrique Lin. Ya, Antipúblico. estaba en la lista, pero se adelantó un poco, Enrique. Sí, lo hicimos algunas preguntas en Instagram sobre quién querían y dos personas Dos personas dijeron Enrique Lin. que dijeron hartos nombres, pero justo como 200.000 mensajes. Teófilo, sí, que vieron por ahí. Pidieron desraspado. Bueno, Ya, pero sí. dos personas pidieron Enrique Lin y dijimos, ¿por qué no? Claro, estaba en la lista, pero lo Sí, adelantamos. lo adelantamos. Bueno, Enrique Lin. El poeta de la sospecha. El poeta de la sospecha. Así es. Partimos con la biografía de Rabelais Bueno. porque tiene una biografía poco extensa. Sí. Escritor, poeta, ensayista, dibujante, cuentista, crítico de arte, dramaturgo y novelista. Él mismo dice que vende como novela el de Batman, aunque también tiene otra novela. Claro, tiene otra novela que es más crítica, si no me equivoco. Sí. Nace en Santiago de Chile en 1929, hijo de Enrique Lin Doll, creo que se dice Doll, y María Carrasco Delano. Inicia sus estudios básicos en el St. George College, ¿como quién? Uribe. Uribe. Armando Uribe. Posteriormente pasó al Liceo Alemán de Santiago. En 1942, con 13 años de edad, ingresó con 13 años de edad. ¿Cuánto? 13. Ah, muchas gracias. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes. En 1949 y 1955 publicó sus dos poemas. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Sus dos primeros poemarios, Nada se escurre y Poemas de este tiempo y de otro, además de un ensayo referido a la obra de Nicanor Parra. Estas son unas reediciones preciosas. Son unas reediciones. Las reediciones de la Universidad de Valparaíso. Sí, que es el director, si no me equivoco, Christian Bergman. No. ¿De la de Valparaíso? Ah, de los textos. De la de Valparaíso. Pedro Lastra. Pedro Lastra es quien hizo la antología. ¿Ya? Pero es de la editorial de Bergman. ¿En serio? Sí, es más por ahí va a aparecer, búscalo por mí. Sí, ya, sí, no. Es más, en YouTube está la publicación cuando hacen estos dos libros y está Bergman promocionándola. Mira tú. Ya. Mira tú. Donde iba, se separó de Yvette Mingram, con quien tuvo una hija. Ella era mimo y bailarina. La Yvette Mingram, creo que se pronuncia, ¿no? En 1936 publicó La pieza oscura, que consideró su primer poemario valedero. ¿Qué significa esto? Unos mensajes aquí entre medio. Me lo regalaron. ¿Ya? ¿Sí o no? Vamos. ¿Qué me perdí? Lin militó como activista del Frente de la Acción Popular apoyando... Christian Barken, toda la razón. Mira tú. Vamos a hablar del después. En 1995 obtuvo una beca UNESCO para estudiar museología en diversas ciudades europeas. Vivió 2 años en La Habana durante la segunda mitad del siglo 1960. En Cuba trabajó en Casa de las Américas, escribió en el diario Granma, redactó catálogos de arte y editó una antología de Vicente Huidobro. Con el escritor Germán Marín fundó la revista Cormorán, ¿no?, de la editorial universitaria, que publicó 8 números entre agosto de 1969 y 1970. Dirigió el taller de poesía de la Universidad Católica. Entredonio. Sí, 1979 y 1970. Sacó 8 números. No una revista cada un año. Es que... Bueno, y también intentó hacer otra revista que fracasó, que no Efectivamente. la pudo lanzar. No la hizo. ¿Quién lo comenta? Bolaño. Roberto Bolaño dice que lo iba a publicar en esa revista.
Dirigió el taller de poesía de la Universidad Católica de Chile del 70 al 73 y fue profesor e investigador de literatura en el Centro de Estudios Humanísticos. En 1973 publicó en Argentina su novela Batman en Chile, pero como apareció en vísperas del golpe no tuvo distribución en Chile. En esto. En 1976 publica la novela La Orquesta, esta es la novela, La Orquesta de Cristal, a través de la editorial sudamericana. En 1978 obtuvo la beca Guggenheim como Lemebel, exacto. Por lo que se trasladó por unos meses a Nueva York. A partir de ahí publicó A partir de Manhattan en 1979 y luego viajó varias veces a Estados Unidos como profesor visitante en las distintas universidades. Escribió y montó obras de teatro como La Radio, Las Gallinas y realizó performance El Happening, más bien dicho, Adiós Tarzán, como una parodia de la dictadura en 1984 y ciertos videos que también hay en performance, ¿no? Publica Paseo Humadas, esta obra junto a la Aparición de la Virgen, plaqueta con texto y dibujos del propio Lin. También Lin dibujó para otras personas. Bastante bueno para el dibujo. Además de los dibujos que hizo la Aparición de la Virgen, dibujó su cómic, incluso Roma la Loba. Y también dibujó el cómic, que se llama ese. Sí, no, ese es. Bueno, también dibujó ese que es La Odisea de Lin, pero creo que La Odisea de Lin le pone el nombre Jodorowsky. Sí. Pero podemos ver ahí un poquito la cámara. Y fallece en Santiago de Chile el 10 de julio de 1988, víctima del cáncer. No sé si se verá bien. Pero bueno. Bastante bueno el dibujo, de hecho. Lo estábamos comentando antes de empezar, bastante bueno. A mí, yo de los dibujos también. Bueno, vamos a la hora, pero el cómic. Está en Memoria Chilena. Está todo en que bueno. La revista Memoral también lo va a hablar, pero está online. También está así. Bueno, ahí la vimos nosotros. Sí, de hecho. Ahora por ahí, ¿no? Sí. No, sí, mejor todo ahí eso. Todo acá. Esto. Ya, empezamos, seguimos. Obras cumbre. Obras cumbre. Su primera obra, La Pieza Oscura. O sea, la primera obra valedera que él dice. Él dice su primera obra es valedera. Sí, porque nada se ocurre y el tiempo, no me acuerdo cómo se llama. Pongan este tiempo y de otro. Dice que no vale. No vale, claro. Y Mucho descartable. Burlescamente estas personas dicen que no las nombraba. Y cuando les preguntaba se hacía medio loco. Bueno, pero La Pieza Oscura, su faceta más lírica, ¿no? Más sonora. Más llevado a lo común totalmente. Yo creo que más que lírico, situado. Yo creo que esto lo considero más lírico, la verdad. Porque... ¿Cómo? Esto lo considero más lírico porque sé que es La Pieza Oscura se va a lo situado más que lo lírico. Y ahí yo creo que ya empieza su alejamiento de lo lírico. Puede ser, sí. Porque aquí incluso hay sonetos. O sea, claro, si es que vemos esto como su primera obra, claro que puede ser lo más lírico, claro. lo más sonoro, ¿no? Pero claro, desde lo valedero, claro, yo creo que La Pieza Oscura es como el cambio, ¿no? Sí, hay como un cambio, ahí empieza... está lo sonoro y lo lírico y también está el cambio a algo más sospechoso, como decimos. Sí. A la sospecha. Yo creo que de Pieza Oscura empieza Lin como protagonista de su obra y no tanto de parafraseo y no tanto de la influencia, sino ya como que se encuentra, es la palabra tal vez. Es como que es el Lin que vamos a ver de ahí en adelante. Claro, sí, eso es verdad. Bueno, a partir de Manhattan, como dijiste tú, una obra es extraña. Ahí fue cuando estuvo 2 meses simplemente. Claro, o sea, muchos dicen que fue una obra de que él se imaginó Manhattan, pero no, él estuvo ahí. Él estuvo. Bueno, ahí se ve una faceta un poquito más sórdida, un poquito más madura, pero bueno. Con todo esto del exilio, ¿no? O sea, como como estilo de exilio porque era un bilingüe. Él era un bilingüe. También lo complementa mucho con el Poeta de Nueva York de García Lorca. Sí. Bueno, La musiquilla de las pobres esferas, que la escribió en Cuba como instituto. París, situación irregular, es bastante parecido a partir de Manhattan, de estos lugares. Sí, estos lugares parecidos. ¿Ese no? Diario de Muerte, que fue su libro póstumo, si no me equivoco. Claro, lo escribe cuando se está muriendo. Sí. Y después lo publican posteriormente. Póstumamente. Sí, se reúne y se publica. Bueno, influencias. El Paseo Humada, creo que no. El Paseo Humada, efectivamente, el Paseo Humada, que hay una anécdota que va a comentar ahí después. Ya. Bueno, influencias. Baudelaire, Charles Baudelaire, Nicanor Parra, Carlos Germán Bell, Henry Michaux, hace un poquito de sueño, por
favor. Y Gonzalo Rojas, como escritores predominantes en lo que se ve en la escritura de Enrique Lin. Influencia aparte. Edward Hopper, Nietzsche, la pintura, el cómic, la performance y la antipoesía. Edward Hopper, a mí como pintor me gusta mucho. Es un pintor. Me gusta mucho Edward Hopper. Claro, no lo pusimos. Sí pusimos la pintura, efectivamente. Cuando fuimos a ver a Pedro Naviera, encontré cierto parentesco con Edward Hopper. Ya. Como en esta soledad del lugar, ¿cachai? Como de a veces cuando pintaba a los niños en una pieza simplemente. Claro. Ya. Podemos discutirlo, pero... Claro. Pero claro, tenía mucha influencia artística. Es que... No solo pintura. Exacto. Y no solamente literatura. Claro. Yo creo que es el... Como tú dijiste, pintura, cómic. Claro, de hecho la mayoría de sus cercanos decían que no le gustaba estar mucho con literatos, le gustaba más la pintura, los pintores, lo escénico. Entonces, la performance, sí. Y fue crítico. Bueno, estudió museología. Imagínate. Estudió museología. Era crítico no solamente de lo literato. No, pues de pintura era también crítico. En la partida de Manhattan, o sea, hay una frase muy típica de él. Bueno, en el poema ¿Por qué escribí? Si no me equivoco, dice, le di espadazo, no me acuerdo qué dice, corrección a ciertos autores, ¿cómo dice? Creo que sí, si mal no me equivoco, sí. Bueno, vamos a empezar con su vida. Lo tengo el tiro. Y ajusticié también a unos pocos lectores. A lo que empezó a ver y... con sus latigazos. Latigazos, ¿no? Bueno, empecemos con su vida. Estudia en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile para estudiar artes plásticas. No terminó su estudio para empezar su carrera como escritor. Es increíble que alguien entre en Bellas Artes a los 13 años. Increíble. Ya saquemos del lugar de que plata o claro. cosa social y tal. 13 años en el Bellas Artes, estudiando artes plásticas. Bueno, yo creo que de ahí quedó ese dibujo tan bueno que tienes, ¿no? O sea, dibujo, me refiero al el dibujo. Claro, sí. De hecho, es extraña la infancia de Lin porque, a ver, la información nosotros sacamos de videos, de otras conversaciones, de otras cátedras, de diarios, nos ponemos a buscar y no había ninguna entrevista sobre su infancia. No había nada sobre su infancia, entonces empezamos desde los 13 años, que era lo que sabíamos, ¿no? Pero claro, no se habla de si de chico tuvo que ver a tanto, al otro. Si no me equivoco, su familia proviene de Alemania. No sus padres, sino la familia, ¿no? Mucho interior viene de una familia que es incluso de escudo, de familia alemana. Ya te refieres a los patronazgos. A las como casas. Claro, ya, te entiendo. Es decir, y bueno, sí, lo que sí se dice es que le gustaban los clásicos ingleses, franceses y españoles. Sí, españoles. Le gustaban. Pero claro, no te nombran como un específico. Más me acuerdo en una entrevista le hace a alguien conocedor de Lin y dicen ¿cuáles eran sus influencias? No, es que él leía de todo. Y nosotros, yo estaba ahí intentando anotar qué nombres decían y no hice ni un nombre. Claro. Sí, no. Bueno, pero que yo creo que viene su más gran influencia. Sí, no, conoce a Nicanor Parra. Nicanor Parra, que habla de... A ver, primero, buenos amigos. Amigos, sí. Y con Parra conoce a Gonzalo Rojas. Que promueven el arte de Lin. El arte, sí, o sea... Son promovedores de Lin. Nicanor Parra está presente en la obra de Lin, hay mucha gente que dice que no, pero... No, él mismo lo decía. Sí, no hay que tapar las cosas. Si la antipoesía fue un paradigma que era nuevo, la gente lo quería hacer, poco lo pudieron hacer bueno, perdón, bien, poco lo pudieron hacer bien, y Lin no se jacta de decirlo. No, y Lin en muchos textos es antipoesía. Sí. En muchos textos, no en todos naturalmente, pero sí en varios textos tiene antipoesía casi como tono principal o corriente principal de ciertos textos. Esta ironía, toda esta cosa así. La burla. La sátira, ¿no? La parafrases, toda esta cosa. Bueno, militante del Frente de Acción Popular.
Esta canción popular de Allende, ¿no? Sí, de Allende. Bueno, tenía textos políticos, pero nunca fue... Eran más textos sociales. sí, no era como algo tan panfletista. Claro. No lo veía ella tal vez al frente de la marcha, como se dice, Claro, ¿no? una telita, como Claro, como Estela, como muchos otros autores. Bueno, lo tocamos, Museología becado por la UNESCO. Sí, déjame decirte, Vale. esto de la crítica social en sus textos lo comentan mucho. Se comenta mucho en las charlas que vi, en los comentarios, en las críticas que le hacían en los diarios. De crítica social, y yo siento que no es su punto. No es su punto fuerte la crítica social. Yo creo que concuerdo con lo que dices. Siento que lo toca Sí. y siente el deber de decirlo, pero no es su tema principal. No es a lo Estela, no es a Claro. lo... no sé quién más puede ser. Entre lo que hemos hecho. ¿Qué más? ¿Se me va? ¿Qué Es que más? lo de los que hemos hecho no todos son tan... Eran tirados. Uribe. todo Uribe claro. tenía su carrera política igual apartada de la Claro, política. fuerte, sí. Bueno, pero podemos hablar, a ver, lo fácil, el Neruda y Roca, por ejemplo. Claro. Neruda y Roca eran fuertemente políticos. Jodorowsky. Bueno, lo museología decía, becado por museología. UNESCO, ¿no? Ahí se habla también de esto crítico que tenía Lin, ¿no? Esto, obviamente era una persona muy, muy ilustrada. Es que. Y se nota, La gente ilustrada se nota. y se nota en su obra. Y como digo, se nota desde la pieza oscura en adelante. De hecho, como te comentaba antes de empezar en la partida de Manhattan, hay mucho de Baudelaire que te decía yo. De esto de hablar de otros pintores de su época, obviamente. Te hablaba de esta tipa Isabel Rand, no sé qué onda. El nombre del poema, Isabel de algo. Que habla del tipo que le hace los retratos. Le hace como 30 retratos a la tipa y a la tipa se lo reconoce. Era pintora y se lo reconoce más por ser la musa o la modelo Claro. de los pintores de la época. Entonces la retrata en un texto bastante no erótico, sino más morbo. Más morbo. Que tanta teta, que ano. El ano en la cara, Sí, el ano sí. en la boca y los dientes. Dentada, eso. El ano Dentado. ¿No? Entonces, y después termina el texto haciéndole una crítica al tipo que la retrata tantas veces que Sí. es cobarco. Bueno, cuando decimos, dije lo de la pieza oscura en adelante, pensar que nada se oscure lo escribió a los 20 años. ¿No? Entonces hay que también tener ese dato. Sí. Porque yo en eso, hace muchos años que leí sus libros, me salté el prólogo. Me salté el prólogo y me puse a leer su poesía. Porque yo dije, ¿por qué Enrique Lihn está en esta posición central en la poesía chilena con estos textos? Claro. Después ahora me pongo a leer el prólogo. Claro, tenía 20 años. Uno se pone a estudiar a Enrique Lihn y te dice, no tomes en cuenta estos textos porque no son de la calidad con que yo me quiero ver reflejado. Claro. Claro, que dice. Son descartables. La Habana, Cuba, al volver a Chile a fines de la década, el romance de Lihn con Cuba estaba en crisis, ¿no? La tensión vivida en este país se reflejó en sus dos poemarios publicados, escritos en 1969, escritos en Cuba, y A Musiquilla de los Pobres Efes. ¿Recuerdas que no encontré más información, pero te lo comenté, que lo denominaban traidor? Claro, como traidor de la patria, así como Sí, que estaba. creo que criticó a alguien o algo. Estaba vetado de Sí. Cuba. De Cuba, y que después sus textos llegaron mucho más tarde a Cuba porque lo vetaron en ciertas editoriales. Yo leí la musiquilla de las pobres esferas y sabes que no le encuentro así como. Si es que eso haya hecho algo malo. Ya, como si eso sí. fue lo que lo... Claro, el escrito en Cuba no lo encontré. Ya. Bueno, eso es un comentario. La obra de Lihn está en internet, está en PDF la mayoría, pero hay muchas que no están. Por ejemplo, que quise ver una crítica de arte que él tenía que se llama Escritos de Arte, sobre arte de Enrique Lihn, y no está en PDF ni nada, está solamente para comprarlo de la UDP. Ya. Bueno, pero esto con Cuba raro, no sé. Sí, no encontré más información al respecto, pero... Y que denominado traidor y el veto que tiene... A ver... Tengamos en cuenta que todos los autores en ese tiempo idolatraban a Cuba y que Cuba era lo más grande y todos con obviamente su tendencia izquierda. ¿Cómo se llama? Che
Y él es verdad que era del frente, no, el frente patria, de la Unión Popular. Patriótico. No, bueno. Entonces, yo inventando, Bueno, creo que Lin era crítico absolutamente con todo. Entonces, Ya. aunque claro, Hasta uno su puede, pensamiento. exacto, uno puede pertenecer a cierto Partido, grupo, a cierto claro. partido, pero no por ello creo que uno va a estar falta de crítica. puede ser. Yo estoy inventando. Claro, estamos sacando conclusiones. Exacto. Mm. ¿Algo más que quieras decir sobre eso? Me gustó su pensamiento. Que tiene sentido, hay mucha gente que tiene una crítica a su partido y no lo dicen. Exacto. No lo dicen, se quedan callados porque es parte del partido al final. Pero sí, me parece correcto. Me recuerda, y donde más, a mí me gusta mucho el Lin crítico, ¿no? Creo que eso es de lo más... Es tan Lin, ¿no? Es tan Lin esto de la sospecha, etc. Claro, es que ahí une muchas cosas. Entonces, me acuerdo una cita de Lin, antes de morir o cerca de su muerte, dice que no quiere que lo recuerden como porque es Lin nomás, ¿cachai? ¿No? De que su obra tiene que ser o alabada o criticada o lo que sea, pero tiene que haber discusión sobre lo que él hace y no solamente porque esté muerto se enaltezca. Claro. Entonces eso me gustó mucho de Lin. Es como... Tiene que ver con su pensamiento poético, que lo vamos a ver un poquito después. Exacto, perfecto. ¿Qué vamos? Su presentación del poema El Paseo Humada en ese mismo lugar le valió un breve arresto policial en 1983. Tú venías en la micro hacia acá. y me mandas un texto y me gustaría que lo Es que cuentes. el tema es que yo busqué el paseo humado de Enrique Lin PDF, buscando el texto, y me salió eso como primer enlace. La noticia, ¿no? Un diario, sí, que salía, era bastante, no sé si gracioso, poemático, Sí, es extraño. sarcástico, pasando a la ironía ya. De repente medio metafórico. Sí, muy metafórico, que salía lo que había pasado, que Lin presentó su texto de Paseo Humada con megáfono, con todos los vendedores ambulantes al frente de él y tal, y empezó a hacer ruido, empezó a hacer ¿cómo es? Su propina en mi sueldo. Su propina en mi sueldo. Su limón en mi Su limón sueldo, en mi su sueldo. limón en mi sueldo, empieza a gritar. Y claro, en el diario le ponían eso, su limón en mi sueldo y tal. Después dijo que llegaron las fuerzas policiales. Lo pago. Lo pago. Y se lo llevan detenido. Que Lin era un acérrimo sapiente de las leyes chilenas, así que dijo yo voy. No voy a hacer fuerza. Se lo llevan tal. Y después dice que se lo llevaron al rincón de la poesía. No, dice, me llevó la poesía, perdón, la policía. Bueno, tuvo problemas por eso, pero fue menor. Si no me Sí, equivoco, creo que fue el menor. mismo día, creo que lo liberaron. Claro, lo habían llevado como por turbio en vía pública, una cosa así. Y después le explicó qué estaba haciendo. Hablando de eso, ¿a qué te recuerda tu limón en mi sueldo? A tu amigo, a tu mejor amigo, Rodrigo Lira. Rodrigo Lira. Y imagínate, hicimos a Lira, leemos a Lira, leemos ahora. Dijimos, Enrique Lira está presente en la obra de Lira, Sí. pero nunca nos dimos cuenta que estaba parafraseándolo Ah, claro. a Enrique A Lira, Enrique Lira. el Ars Poetic. Lars White. Que su propina, mi sueldo. Mi sueldo. Él lo hizo en mi sueldo. Mi sueldo. Claro. Increíble eso. Bueno, eso yo creo que trata. Recordemos, famoso video de Rodrigo Lira en internet cuando está En la recitando casa. poesía y en qué casa está. En la casa de Lin. En la casa de Lin. ¿Por qué? Porque Lin venía a Estados Unidos a recopilar ciertos textos para llevarlos a Estados Unidos para los poetas en dictadura. Así es. Entonces eso también, Habla de si Lin. te están parafraseando es por algo. Sea para bien o sea para mal. Claro, es lo mismo que nosotros ahora leyendo a Lin nos dimos que parafrasea a Parra, a Gonzalo Rojas. Y ¿cómo se me fue algo que iba a decir? Continúa, por favor. Se me fue algo. ¿Vas a hablar de este tema o...? Continúa, si me acuerdo te lo digo. Bueno, también colaboró con poemas, columnas, artículos de opinión y en los diarios El Siglo, Las Últimas Noticias y La Época, así como en la revista Arte, Atenea, Cauce y Apsi. Y bueno, voy a empezar el tiro con este tema. Cormorán fue una revista mensual hecha por él, dedicada al arte, la literatura y las ciencias sociales. Estuvo dirigida por Enrique y por distintos temas. Y abordó distintas perspectivas ideológicas de la ciudad de la época. Temas culturales nacionales, Perdón. la creación literaria y las perspectivas ideológicas sociales de la época.
Ya empezamos con el link crítico. Ya está el link. Primero, Cormoral está en Memoria Chilena, está el PDF, está una revista bastante Creo que llamativa. están 7 o 9, pues yo creo que hay uno que no está, pero mínimo yo sé que hay 9 revistas del Cormoral enteras en Memoria Bastante Chilena. llamativa. Llamativas. Claro, o sea, bueno, son llamativas por la portada, ¿no? ¿No? Y bueno, yo estuve leyendo algunas, Ujú. o sea, revisándolas, mejor Sí. dicho. Y varias entrevistas a varias personas, rememorando ciertos clásicos. Por ejemplo, tenían, bueno, una revista que generalmente tenía dibujos en esos tiempos, Sí. más que todo. Entonces, dibujos siempre de distintas personas, por ejemplo. En una esquinita, aunque sea, siempre hay un dibujito. Siempre había algo. Me recuerdo una cosa que queremos hacer. Es un proyecto. Un proyecto que si la gente se suscribe. Puede que salga más rápido. Pero, ¿sabes qué? Y algo que noté fue la progresión en la edición de la revista. Yo comencé en la primera, obviamente, terminé con la séptima. Y en cada volumen a volumen se nota una mejoría tremenda Sí. en la edición. Se nota harto en la edición, se nota en Qué cómo bueno. se plantea la obra. Me gusta eso de que vaya evolucionando las cosas. De no quedarse con lo mismo siempre. Pero no, Ah, no, desarmando la... Sí, ya, a bueno. nosotros mismos nos pasa con el podcast, siempre estamos... Por el podcast anterior salió con problemas de imagen, Sí. salió cortado, tuvimos que bajarlo, subirlo, renderizarlo. Se subió con una resolución un poco baja, pero es porque los medios Sí, no nos permiten, aunque grabemos bien, el Claro. que sepa que es cómo se renderiza entenderá que es costoso. pero claro. Bueno, Seguimos. Centro de Estudios Humanísticos, aquí entre paréntesis, Oh. catedrático sin ser me profesor. gustó mucho. No, bueno, que lo dijo, fue una charla. Sí, fue una charla, no recuerdo en cuál, la verdad. ¿Ha sido como Mucio? No creo. No fue como porque ya no vi esa. Ah, y yo lo vi. Debe haber sido entonces la de Alberto Mayol con las otras 3 personas. Bueno, él era catedrático, hacía clases de... ¿De qué hacía? Digamos de literatura. De estudio humanístico. Ah, de estudio De humanístico. estudio humanístico. Y claro, él no era titulado. Él no, Claro, no era profesor. No era profesor, no era titulado, no tenía un título. Igual que otros que conozco. Pero claro, él podía hacer cátedra sin ser profesor, o cosa que hoy en día es impensable. Sí, pues, y lo nombran en la charla que se agradece. Y que dice, y ojalá que se pudiese seguir haciendo lo mismo, porque hoy las trabas para poder ir a presentar algo son enormes. Totalmente. Y en un círculo muy cerrado, para bien y para mal. Porque Sí. es verdad que excluye de ciertas personas que no tienen la capacidad o la habilidad o el conocimiento para poder hacerlo, pero también limita a otras personas que sí lo tienen, pero no por ser tituladas o no por tener el título específico para, no pueden abarcar ese espacio. Un buen punto, me gusta. Bueno, uno de los pocos poetas que se queda en Chile después del golpe. Se queda en Chile. Y hace una función muy a lo Uribe, pero en otro aspecto. Uribe, sabíamos que en Europa defendía palazo a Chile, ¿no? En contra de la dictadura. Ese video es muy bueno. Entonces, Enrique Lin lo hizo viniendo a Chile a buscar poetas, a literatos, a Sí. todo lo que tenía que ver con el arte, para mostrarlo en Estados Unidos, sobre que no se había muerto Chile, ¿no? Y, Claro. los artistas Sí. seguían trabajando y seguían haciendo su obra en un espectro y en un espacio terrible. Claro, en la época oscura de la literatura aquí. Bueno, perteneciente De la generación del 50. Ya, casi todos los que vamos a hablar de la generación del 50 no vamos a... No. Social, Social, una forma de agruparlos. eh, No todos eran lo mismo. una forma de llevar la literatura a lo popular, no en el sentido del texto en sí, sino en costos. Claro, Unos Sí. costos más accesibles a la literatura. claro. Recordemos que antes se vendían libros en los kioscos. Entonces, Así es eso. 100 pesos. Yo tengo uno de Pablo de Roca, bueno, no vamos a hablar si el cambio de moneda, inflación, etc. Claro. 200 pesos. Atenea sobre el arte. El libro que regalamos Arenga sobre el arte. el libro que regalamos de Colón también salió 200. 200 pesos la edición La Onda. Primera edición. Primera edición de cuero preciosa. Bueno, lectura. Lectura. Lectura, a ver. Partes tú. Está acá, ¿cierto? Sí. Sí. Escribí. A Cristina y Angélica.
Dilo tú, dilo tú. ¡Ah, yo! No, dilo tú. Perdón, Cristian. Él lo dice. No, pero perdón, Cristian, por decir mal tu nombre. Verdad, es que Es que lo somos, está viendo. unos floridenses. Somos unos rotos que no saben ni hablar, pero aquí Unos estamos. periféricos. Cristian Barker. Bueno, El Werner. igual que. Somos unos rotos Werner. chilenos. Bueno, se supone que este texto se lo escribió para su madre. Cristian Barker es sobrino de Enrique Lin. Yes. Bueno, se puede notar en toda la entrevista de la vez a pensar, te saca un poquito de Enrique Lin. Sí. Sí, lo hace. Es un lector. Bueno, como Bueno, te dije, aparte, fue un quien editó los libros. Es un O sea, no erudito. editor, director. Es un erudito. Sí. Como en el comentario que me dijiste de que no tengo que ser Christian Barker, que bueno, una cosa así me dijiste. No tengo que ser Christian Barker para ser un erudito, una cosa así. No me acuerdo qué dije. Bueno, el tipo es un genio, el tipo No me acuerdo qué un dije. literato. Hay muchas charlas sobre Enrique Lin con él, como locutor. Tiene en el jardín, tiene Dos. 2 capítulos dedicados a Enrique Lin. Sí. Ujú. Bueno, ¿por qué escribí? Ay, no, pero era un extracto. ¿De dónde era? Si no, Lo tengo acá abajo, si- La casa del verdugo, si no me equivoco. Eso no. Estuve enfermo sin lugar a dudas. Acá. Estuve enfermo sin lugar a dudas. Y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. Y esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en la casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí, y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Este texto es de la musiquilla de las pobres feras. De música de las pobres feras, ¿no? Ya, perfecto. Eso me falta saber. Bueno. Potente. Un libro muy maduro. Muy y crítico. Sí, Y es más, parte con la frase que te había dicho de ajusticiar a algunos lectores, es parte del por Sí, qué es escribí. parte de este libro. Este poema le encantaba a Solo Rojas. Me encanta, sí. Pero es que no le gusta. Qué buen poema. Yo hago aquí un... ¿Cómo se llama esto? ¿Mea culpa? Un mea culpa, sí. Dígalo. No, yo digo que Lin no me gusta. ¿No te gusta? Yo en la relectura, bueno, leí a Lin cuando joven. Una nota estridente. Una nota estridente, ese libro que está en la biblioteca. Siempre hemos dicho que yo tenía una muy buena biblioteca cuando chico. Bueno, chico, adolescente, hace 10 años, nada, hace como 6, 7 años. Colegio. En el colegio. Estaba nota estridente y no me gustó Lin. A mí me encantaba. Así, te quedaste dormido, me contaste. Y yo dormido viendo. Me acuerdo todavía cuando leí la nota estridente. Me acuerdo la primera vez que lo leí ¿Ya? fue en el metro, de línea 1. Y te quedaste dormido. Iba para el colegio. Me quedé dormido. Bueno, a mí no me gustaba. Y debo decir que la relectura me gustó mucho más, pero hay unos peros, que los vamos a ver en la hora. ¿Ya? ¿Me gusta eso? Sí, o sea, puedo decir que me encanta porque escribí pues, a partir de Manhattan también, El Diario de Muerte, muy bueno. Pero hay algunas cosas que son bastante descartables para mi gusto. Hablando de eso, yo le tiré la pelada muchos años a Enrique Lin. Muchos años le tiré la pelada a Enrique Lin. Y dije, hoy con más añitos, dije, lo vamos a releer. Siempre hay que ser lector. Sí, vamos a releerlo, sé que me gusta o no, hay que leerlo. Es un pilar en la poesía chilena. Realmente. Entonces dije, tengo que leerlo. Entonces volví primero a estas lecturas que tenía obviamente a mano. Y leí el prólogo, entonces dije, bueno, tenía 20 años. Entiendo algo, ahora O sea, entiendo algo. tenía 20 años, ¿no? Lo vuelvo a leer, encuentro sonetos, ¿no? Y tienen errores, pero son sonetos Claro. dentro de... encuentro la entrevista donde Enrique Lin dice que son descartables, digo, bueno, por algo será, por algo lo dice. Y encuentro con La pieza oscura. Súper bueno. Y me gusta bastante La pieza oscura. Y me gustan otros, porque escribí, por ejemplo, es un increíble poema. La pieza oscura, el mismo poema, La pieza oscura, me gustó mucho, que voy a leer a continuación. Entonces, otra cosa es que Lin no es un poeta fácil.
Lo vamos a decir abajo, pero sí. Dale, no, mejor. No es un poeta fácil. Entonces, obviamente, si tú no tienes cierto conocimiento literario, aunque sea el más vano, pero sí un conocimiento literario, Totalmente. es difícil la entrada y te pierdes de muchas cosas. Te pierdes de muchas cosas. Cuando a mí me dicen que Lin es un poeta de los grandes, yo empiezo a hacer cortocircuito. Porque sí, hay poetas grandes que son muy literatos, ¿no? Que son muy conocedores de todo, del arte, crítico y tal. Y hacen muchas cosas. Pero... no sé, pues comparémoslo con el mismo Nicanor Parra. ¿Ya? Nicanor Parra no sabe que es grande por otra cosa. Sí. Y él sigue haciendo lo mismo todos los años, claro, pero bueno, no está hablando de Nicanor Parra. Y Lin tiene esa facilidad de que tú puedes entrar en Lin por crítico, puedes entrar por la sospecha, por las preguntas, por ponerle que es más situado, como tú Por dices, los cómics, por la crítica, Sí. por la novela, por la performance, es que por me la interesa. performance. Entonces, y la pieza oscura siento que es una buena entrada a Lin, más no lo que se le sigue. Había un psicólogo que estaba con Christian Barker, Ya. que el tipo le preguntaba cuál es la entrada a Enrique Lin. Mm. Y él le decía cualquiera. Yo siento que no es así. Porque para leer a Lin, el mismo porque yo escribí, sí, tiene una potencia impresionante y tal, pero para entenderlo más Tienes allá. que tener alguna... Claro, imágenes bíblicas. Recuerdo cuando, perdón que te interrumpa, Sí, recuerdo cuando hablamos de Elías, dijimos que era una increíble entrada a la poesía. Sí, Yo creo que Lin no, porque yo Tampoco. creo que con Lin tienes que ya entrar con cierto conocimiento. sí. Y eso me habla de sus lectores. Como mismo decía Bolaño, ¿me lo puedes parafrasear, por favor? Lin es el poeta peor leído de Chile. Claro, uno puede sacar sus conclusiones de esa frase, pero yo le encuentro toda la razón. Totalmente. A mí me pasa algo con los lectores de Lin. Sí, eso. Y me pasa algo con los lectores de Lin que mucha gente avala a Lin sin ser un muy buen lector, la verdad. Y sin leer mucho el Lin. Y sin leer mucho de Lin. Entonces como que me gusta Lin por ser Lin. Paréntesis, nosotros no hemos leído toda la obra de Lin. No. Tenemos una semana para hacerlo, pero... Claro, pero bueno, leímos 5 libros entre los dos, ¿no? Claro. Entonces, me pasa ¿Qué que estás diciendo eso? la misma gente que adula a Lin me hace menos querer a Lin, porque siento que lo adulan solamente por el hecho de ser Lin y no porque entiendan realmente su obra. Claro, a mí me hace pensar muy... Uy, te lo sabes, sí. Ahora sí te vas a quedar. Me pasa de que esto de... Yo siento que lo quieren mucho porque va en contra de algo. Va en contra de Neruda, de lo que dice, va en contra de... Bueno, mucha gente lo conoce a Lone, pero va en contra de lo que critica a Lone y todo eso. Sí, pero es como te digo, Uh-huh. ¿quién conoce a Lone? En el mundo Nadie, cotidiano, me explico, nadie, ¿no? nadie ¿Quién lo conoce a Lone? Entonces, no es como que te vayas a juntar con el micro hablar de Lone. Entonces, Pero de Neruda sí. pero de Neruda sí. Entonces, siento que esa parte Y de Lin es la mejor parte, en el Lin crítico. Sí. Entonces, el Lin debe ser respetado, pero entendiendo lo que hizo. No haber leído 3 poemas porque sabes que es Enrique Lin, se tiene que leer. Lo mismo que hicimos con Lira. A Lira no se va a endiosar porque es Lira. Lira tiene muchos poemas asquerosos. Sí, tiene Tiene malos poemas. Y se enaltece porque está loco al final el tipo. Sí. O sea, obviamente Lira tiene increíbles Sí, poemas está también, bien. pero no lo leemos por... No se tendría que leer solo por ser Lira. Eso. ¿No? Y así con cualquier poeta. Exacto, y creo que con Enrique Lin se demuestra mucho. Bueno, Bolaño lo dice por algo. No, Bolaño lo dice por algo. Bolaño Mueble, el lector de Lin. Por eso. Casi que soy fan, decía una cosa, Sí, así, una casi cosa que como así. ídolo. Me salvó la vida. Me salvó la vida. Salvó la vida, dice. Entonces, con Lin me pasa eso, que para ser un lector de Lin hay que leer harto Lin y hay que leer otras cosas, porque no es una entrada fácil, es una persona que se mete en pasajes muy oscuros dentro de su propio poema, vuelve a la rama saca otra ramita, camina medio paso en el poema, vuelve al... Que te hace la pregunta. Exacto, Que ¿no? Entonces, que te puede hacer juego de palabras. Siento la que hay que ironía. leer más a Enrique Lin para velar verdaderamente a Sí. Enrique Lin. Pero hay gente que habla mucho de Enrique Lin sin leer su obra. Incluso te diría que fuimos parte de ellos.
Totalmente. Fuimos parte de ello, ¿cachai? Totalmente. Fuimos parte de que... Y por eso mismo, hay gente que lo endiosa y hay gente que lo odia. Y a veces, y como endiosa, odia también sin Eso razón. mismo. Sí, sí. Y por eso la relectura está para esto. Gonzalo Rojas decía que no existen las lecturas. En la relectura comienza la lectura. Efectivamente, me acuerdo de la lucha. Ya me puse a hablar mucho, pero voy a leer... Se te sube el tiro. No, es que... Ahí ya te serví más. Chaquetero el chileno. Ya dale. La pieza oscura. Es del libro La pieza oscura, el poema La pieza oscura. Que lleva su mismo nombre, ¿no? Es un extracto. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos busca ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino. La pieza oscura, como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los serpinteros, cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas. Los hombres a un extremo, las mujeres al otro. En un orden perfecto, anterior a la sangre, en el contrasentido de las manecillas del reloj se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera entonces nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo, cuando entramos en el tiempo, como en aguas mansas, ceneramente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que el resto de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no giraba al compás de la rueda, a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaría a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre. Bueno, este extracto, ¿no? Habla de los primeros acercamientos sexuales de los niños, Claro. ¿no? Habla de su prima, de un amigo de él que está con su hermana. Claro. Y yo creo que la importancia también de este texto, aparte que lo considero muy bueno, es lo contextual. Porque, primero que todo, venimos de poemas, de poetas del yo. Sí. Venimos de Pablo Neruda y Pablo de Roca. Gabriel. Y Gabriela, ¿cierto? Incluso de Huidobro. Huidobro es el más yo, Sí. ¿no? Yo soy el dios. Sí. Claro, el creador, ¿no? Soy Dios. Entonces, eso le da una importancia porque parte con una poesía situada, una poesía lúcida. Claro, una ¿no? poesía propia. Exacto, y de una experiencia mundana. Aunque Dale. en este texto, en La pieza oscura, hay muchas personas que dicen que aquí hay toques nerudianos. De tipo Walking Around. Que puede ser por Ya, pero sí, por figuras. yo creo que tal. sí, pero Igual. Walking Around no es tan lírico como el Neruda general. No, obviamente. Entonces, a mí el poema que más me gusta de Neruda es Walking Around. Entonces, he leído mucho sobre Walking Around. Y siento que Neruda en Walking Around se separa un poco de lo que siempre iba escribiendo en esos tiempos, porque Recién en la Tierra es una ruptura Sí. en la poesía de Neruda. Entonces, en ese aspecto considero que sí, pero en ese espacio de Neruda. Ya. ¿Mm? Sí, o sea, Exacto, porque Neruda y Roca es el yo lírico, perdón, el yo lárico. No Decía lárico. quiero ser nada más de lárico. El yo lírico. Sí. Y Lin rompe con eso con Nicanor Parra. Sí, sí. Y se sitúa en un contexto, sea chileno, sea en Manhattan, ¿no? Exacto, París, en el lugar, ¿no? En el Esta lugar. poesía lúcida que refleja en lo que vivimos, lo que vivo, y lo transporta a un medio poético. ¿Mm? Entonces, por eso también me gusta mucho La pieza oscura, porque es la ruptura del yo lírico. Bueno, empecemos con analizar la obra, que lo estábamos haciendo, pero bueno, analizar la obra. Antipoesía y Gonzalo Rojas. Bueno, lo hemos dicho, Nicanor Parra y Gonzalo Rojas son influencias. O sea, me acuerdo estar leyendo a Lin, y decir, esto es Gonzalo Rojas. Sí. Las preguntas, volver atrás en el poema, Recuerda. darle vuelta, mismo pregunta y termino. Recuerda La que forma con- de cerrar también los poemas. Tienes toda la razón, no lo había pensado La así. forma de cerrarlos es muy parecida a la de Gonzalo. Recuerda que cuando con Gonzalo hablamos de el poeta que se sospecha de la palabra, ¿no? Claro. Pero Lin lo lleva al extremo, La ¿no? sospecha. Lin duda de su propia palabra, Duda duda de su del poesía. contenido de la palabra en sí, ¿no? O sea,
muy a lo, como lo dijimos, con Gonzalo, como el neoplatonismo. El- ¿Te fuiste, papito? con el la palabra en sí, ¿no? El contenido de la palabra que es reflejado en la literatura, ¿no? Entonces, No. lo lleva y lo transporta a la poesía situada. Eso, no sé, no voy a decir no se había hecho, No. pecaría de ignorante, pero sí que lo hace y Bolaño también. Bolaños. No, Bolaño. ¿Es Bolaños? Bolaños. No tenía idea que era Bolaños. Ya, Bolaños. Lo conversa también, ¿no? Sí. Dice, este poeta tan lúcido. Un poeta muy lúcido y sabe lo que está haciendo, si lo sabe. O sea, se nota demasiado cuando el tipo está parado en un lugar y, bueno, lo que él dice, estos textos valen callampa y de aquí empieza mi obra. Claro. Estoy tan situado que sí, Exacto, es un poeta situado, y no solo, me encanta lo que dijiste porque refleja que no es una persona, ya ni siquiera un poeta, es una persona no simplemente situada en su obra, sino situada en todos los contextos, Sí. en su crítica, en su forma de llevar la vida, Sí. en su forma de ayudar a otros autores, en la forma de generar tertulias en su propia casa, ¿no? Entonces, y yo creo que el poeta más situado de Chile, uno de los poetas más situados de Chile es Rodrigo Lira. Rodrigo Lira trata la metrópolis de una forma increíble. El uso de la... Y es un situado. Yo creo que la poesía situada, la poesía situada viene bebiendo de la poesía lárica. La poesía lárica tiene esto de la aldea, ¿cierto? Claro, una transmutación. Exacto, de mi lugar, mi nicho, Sí, ¿no? sí. Y siento que eso va generando un camino que lo traza con Parra, que lo traza con Gonzalo Rojas, ¿no? Y recae en la poesía situada que toma. Me gusta, me gustaste, ¿No te gusté? me encantaste. Bueno, una cita sobre Enrique Lin, de Enrique Lin, sobre Gonzalo Rojas y Nicanor Parra. Ambos fueron de los primeros y más suspiciosos lectores de mis escritos iniciales, un aprendiz entre artesanos fogueados, y a su tiempo o a la debida oportunidad me promovieron resueltamente. En Prehistoria de un poeta. Sí, esto lo pone en su libro, la historia del poeta, ¿no? Entonces, en conversaciones específicamente. Y ahí se nota el agradecimiento que tiene él. Totalmente. O sea, ya que te lea el Parra, que es el creador de tu corriente, podríamos decir. Claro. Es un... ¿Cómo se llama esto? Un piropo. Claro, Un piropo ya. Entonces, y bueno, Gonzalo, que ya, sinceramente, yo, de lo que estudiaba de Gonzalo, porque Gonzalo no está al lado de los cuatro grandes. Gonzalo Rojas con un amigo, no recuerdo exactamente su nombre, ¿no? Estaba haciendo una antología donde meten ¿Por qué escribo? Porque escribí. Se lamentan porque no hubieran puesto más poemas de Enrique Lin. Ya, en la antología que sacó de Sí, Rojas. en la Ya. antología. Entonces, no recuerdo si era Rojas o su amigo, tengo ahí la Ya. duda todavía. Pero ahí habla de la intención de promover el arte de Lin. Totalmente. Claro. Bueno, la sospecha como crítica ante el arte y la palabra. Claro, nosotros hablábamos la crítica, dijimos crítica y teníamos como el término sospecha de Lin, sabíamos que era sospecha, pero después lo unimos. Dijimos, esta sospecha va parte de la crítica, es totalmente de acuerdo. Exacto, va en la misma línea. Él va en la misma línea totalmente, cuando él escribe sobre arte y él te critica a este pintor de manera morbosa, ya se podría decir. Satírica. Eso es un tema que no pusimos aquí, la ironía en la vertiente poesía también. Sí, En va de la poesía, mano. sí. Entonces, esta sospecha, mucho el tipo, me acuerdo de Christian Barken, que estaba con el psicólogo y le decía, me recuerda a Nietzsche, o como maestro de la sospecha, una cosa así. O sea, obviamente que están muy alejados porque claro, es distinto. Bueno, sí, pero en la idea, en el trasfondo puede que sí, totalmente, sobre todo el Lin más crítico. Exacto, eso es lo que me quería que tocaras. Porque recuerdo que yo te estaba conversando, y la sospecha y la prueba, y tú me dijiste,
claro, con la crítica. Tiene toda la razón. Sí. ¿Cachai? O sea, la sospecha no solamente en la palabra, sino ante el arte. Claro, La sospecha ante todo. claro, y como a él le gustaba tanto la pintura y él se situaba, como he dicho también, estuvo mucho con Mata, con Roberto Mata. Sí. Tu amigo. De otro pintor, pues. Vimos un pintor, ¿cómo se llamaba? Claudio Bravo. Claudio Bravo. Muy bueno. Nos pusimos, nos pasó esto. Estábamos estudiando, haciendo un guión ya. Estábamos haciendo un guión. Claudio. Dijimos Roberto Mata. A nosotros no nos gusta Roberto Mata, ya. No nos gusta Roberto Mata. Da lo mismo. Pero dijimos, no, pero de otro pintor. De po, otro pintor chileno, po. Y quedamos ahí como, somos, no. Dijimos, no puede seguir pasando esto. Así que, pintor chileno. Nos pusimos, Salía del año Catapum, y salió Claudio Bravo. nos pusimos a ver a Claudio Bravo. Hiperrealista. Hiperrealismo, sí. Bastante. Bueno. Una buena. Sí, de buen descubrimiento, Buen ¿no? descubrimiento. Bueno, Vamos a hablar aquí en Eterno en el Barro, yo creo. quebrantahuesos. El quebrantahuesos. Ya, ¿no? quebrantahuesos. El quebrantahuesos, por definición, el quebrantahuesos es una forma de hacer poesía en la que se hacen recortes de diarios, en la que las palabras no tienen sentido entre sí. Es un collage, Es ¿no? como un collage. Un collage de palabras. ¿Tú viste otra palabra? ¿Tuviste un taller de eso? Ah, no, es que cuando un esqueleto exquisito. Un esqueleto Cadáver exquisito. Cadáver exquisito. Cadáver exquisito, ¿no? Es Claro, un cadáver pero- exquisito, pero tirado la imagen al collage. ¿no? Claro, bastante más. Buenas collage. Partamos de que esto bebe el dadaísmo. Partimos horrible. Ah, no, ya. Hay fotos de los quebrantahuesos. Bueno, los quebrantahuesos, como dijimos al principio, eran con Nicanor Parra y con Jodorowsky. Ellos todos empezaron y después se metió el link. ¿Qué te pareció? Horrible, me pareció horrible. Son malísimos. Yo dije, porque esto es la faceta más joven de Nicanor Parra también. Sí. Dije, esto puede ser bueno. Sí, porque a mí, yo tengo una intención Sí, de leer a Parra joven. Me tengo una, Igual. pero he leído a Parra viejo siempre. Ujú. Y yo, por lo que sé de otros. Pensando. De otras, algo, me puse ahí, no, De- pero de de- pensador, ¿Otros de. colegas? Claro, de otro de tipo. Recuerdo haber, digámoslo. ¿Ya? Estaba viendo un capítulo de la última página, ¿no? De Pablo Neruda con Nicanor Parra y nombran al que había que leer a Parra joven. Parra. Entonces ahí me nació la duda de, oh, ¿qué he leído de Parra? ¿Y por qué no he leído supuestamente el mejor Parra? ¿Qué pasa con Neruda? ¿Qué pasa con todos los que tienen una obra muy extensa? ¿Qué pasa con Enrique Lin? Entonces, empieza esto del quebrantahuesos, que es un collage. Dijimos, bueno, uno lo ve, la verdad es que, sin más, para mí, la verdad es que sin No, más, también. ¿no? O sea, que, claro, te lo tiran como poesía, pero al final no pasa más allá de un collage. Yo para mí. te dije, oye, Nicanor joven, Sí. quiero ver su obra de Nicanor joven con Lin. A mí me pareció bastante sin más. Sí, más, pues sí, más. Y te digo, el cadáver exquisito, por ejemplo, que es bastante símil, ¿no? Al Son más quebrantahuesos. palabras, ¿no? Sí, bueno, es un papel que se dobla varias veces, hay varias formas de hacerlo, pero es un Ya. papel que se dobla varias veces y se va pasando en un círculo, ¿ya? Ya, Entonces ya. tú escribes una palabra y otra una Ah, palabra ya, ya. y se genera un cadáver exquisito. Bueno, pero es una forma de entrar en un círculo, es una forma de ser amigable. De con el- promover, Exacto, de agruparnos, de conocernos, etc. Ujú. Pero no sé si lo llevaría a una obra poética bien formada, etcétera, ¿no? Siento que es falto de, que también supuestamente es la gracia, muy a lo Dada, ¿no? De mezclar Sí. las palabras en un saco, las tiro y... Claro, que no tenga bueno, sentido y tal, sí, obvio. parte mucho del Derrida, ¿no? De esto de la... Derrida, creo. ¿Ya? De la desconstrucción del lenguaje, que bueno, se ha llevado Sí. ahora a contextos distintos, pero bueno, ¿cómo va A ver. ¿Cómo va a leer a Derrida? No, ya. Hay formas de hacer la poesía de que puede estar diciendo algo y no decirlo, así es. No tienen. ¿Para qué? Sí, siento yo. Sí, dale. Siento yo, ¿para qué unir palabras que no tienen sentido y que no tenga sentido? Claro, es como la gracia es el gusto por tener mal gusto. Ser rebelde por ser Los rebelde. pendejos hablando de tonteras. Leer a Enrique Lin por ser Enrique Lin. Ya, basta. Pero bueno, están en internet los quebrantahuesos. Véanlo Siempre. ustedes. Échale. Si ustedes están dispares a nuestra opinión, perfecto. Pero conversémoslo viendo la obra, Sí. ¿no? O sea,
Y con el conocimiento de esa obra, para mí los quebrantahuesos de Lini con Parra y con Jodorowsky no me entregan absolutamente nada. ¿Ya? Terminado ahí, por favor. No. Erotismo llevado al morbo. ¿Te gusta esta parte, tío? No, pero, o sea, es que, claro, la gente que vi de charla y tanto que hablaban de su obra no hablaban de esto. No hablaban de esto, siempre hablan de la crítica social, de la sospecha, de las preguntitas sobre Dios. Después está situado. Sí, lúcido, todo esto, pero no hablan del erotismo que lleva. Claro, o sea, puede que sea, ¿no? Obviamente, su faceta menor, Sí. que esté mostrada en 10 poemas, Sí. pero está presente y es fuerte, o sea, claro, yo te decía, es que no es erotismo, no llega a ser porno. Claro, no es como Gonzalo Rojo, Gonzalo Rojo odiaba lo pornográfico, ¿no? Claro. Si a mí me gusta el Eros. Pero no era Eros. Tampoco, exacto. Esa era la cosa, no era Eros. Entonces tú dijiste morbo. Morbo. Esa era la palabra, esa era la palabra. Sí, yo Era creo que morbo. sí. Porque ocupa todo lo sexual al extremo, pero de forma peyorativa, Sí. ¿no? De forma despectiva hacia el otro o hacia el algo. Claro, hay que pensar que ese ejemplo que te di de la joven, esta Elizabeth, ¿Le sabe? se supone que está hablando bien de ella. Sí, Se supuestamente. supone que está hablando bien de ella y mal del tipo que la retrató 30 veces. Esa era la crítica. Entonces al final yo siento que no he leído mucho poetas eróticos, ¿no? He leído a Uribe Rojas y esto de Lin. Ya. Entonces no podías ser crítico de lo que es erotismo y dónde está La separación. la ¿no? barrera Claro, de claro. lo erótico y lo morbo y lo pornográfico. Perfecto. Sí, pero siento que tienes la razón en lo que dices de esto del morbo, porque no es, es simple. No me intenta vender un erotismo. No me intenta Eso que es yo, cierto. no me intenta que yo me sienta atraído a ello. No me lo Porque camufla. el eros incluso lo pornográfico me intenta atraer de una manera sexual, sensual, erótica, el eros, etc., ¿no? Lin no. Lin no usa esa palabra de una forma del morbo. Es que no me lo camufla. Exacto, Esa es la cosa, no me lo exacto. camufla. No, me dice el ano con la boca ano con dientes, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Totalmente. Perfecto. Existencialismo. 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 Yo pensaba, lo pusimos ayer, esto de existencialismo, y venía pensando, dije, claro, si me nombran a Nietzsche, hay un poco de existencialismo sospechoso. Totalmente, o sea, aparte de las preguntas que se hacen. Es que el mismo hecho de dudar, ¿no? Claro, eso que decimos de que se pregunta, sigue el texto, se devuelve, se vuelve a preguntar, vuelve arriba, baja, pregunta. Continuamos. Todas estas vueltas, todo esto es existencialismo puro, o sea, y como dijiste tú, está el yo aquí, está el yo y es muy lúcido y él mismo sabe de quién está hablando, quién es el personaje principal de su poema, que puede ser el mismo o puede ser la crítica. Te voy a dar un título, hermano, lo voy a leer. Monólogo del viejo con la muerte. Es muy buen poema eso. Por ejemplo, entonces, la duda no necesariamente tiene que ser reflejada en la vida y la muerte para ser existencialista. No, Hay muchas más corrientes y muchos más vértices dentro del existencialismo, ¿no? Entonces, el hecho de dudar es existencialista. Tal vez Sí. no en lo más puro, naturalmente, pero dudar de la palabra, dudar del arte, dudar de la vida, dudar de la muerte. eso mismo te iba a decir, este existencialismo de poeta, Mm. de su propia poesía, es que Lin duda de su propia poesía, entonces siempre lo ha dudado. Sí. Y él sabe que tiene cosas más, como dijimos al principio. Descartable, te dice. Y este va más allá al final de su obra poética en el. ¿Cómo se llama? La muerte. Diario de muerte. Diario de muerte. Están todas estas preguntitas sobre Dios que se dice. Y todas estas Figuras bíblicas. las figuras bíblicas, paganas, que. Bueno, al Cristo del Elqui, ¿no? Muy parra en ese sentido. Y también muy Gonzalo Rojas también. Gonzalo Rojas también tenía esa figura bíblica. O sea, la forma bíblica. Sí. Ujú. Este punto te gusta. Ejercicio de declamar. Este punto te gusta. Me gusta porque es. Te voy a mostrar una anécdota. Dígame. Una vez, iba en la micro, me venía del colegio, Ujú.
Y me senté a un tipo y me vio que yo estaba escribiendo poesía, era muy chico, estaba escribiendo y me pregunta si, ¿qué escribo? Si soy novelista. O me pregunta, ¿escribes cuentos? ¿No? Algo así. ¿Qué? Y yo le digo, no, yo soy poeta de vida. El descaro. No, si yo soy El poeta. descaro. Le digo, soy poeta. Tengo ¿Tú sabes quién soy yo? Tengo 2 poemas. Claro, una cosa así. No, mi mamá no me lee, pero soy poeta, ¿no? Entonces, me dice, ¿sabes qué me carga de los poetas? Así me dice, ¿sabes qué me carga de los poetas? Es que recitan tan mal su propia poesía, que ¿por qué recitan ellos? Me pregunta. ¿Por qué no alguien que en verdad maneje la voz recite por ellos? Porque la verdad es que cuando recitan su poesía, no puedo ni siquiera disfrutar de su poesía de lo tan mal recitada que está. Y yo ahí dije, Neruda. Pero Neruda tiene la excepción. ¿Te acuerdas? Sí, Neruda decía que no habría que generar ningún que- sentimiento, claro. de las pocos que tienen concuerda con Roca, ¿no? Claro. Pero una cosa es no demostrar intención y otra cosa es Ya, ponerme pero ahí. Claro. Cuando duermo mal me pongo poemas de Neruda recitados por él, ¿no? Y los versos más tristes esta noche, por favor. Hay un límite. Entonces, Y después, está Neruda y Roca. Roca, ¿ya? Roca es un discurso militar. Roca es un dictador recitando poesía. ¡Canto al macho anciano! ¡Oh, qué terrible! Es. Y después está el todo y después está Telier, que no sabe jugar. Ah, pero Teler habla por ebrio. Teler era por ebrio, tenía problemas de alcohol. Pues eso no te la compro. A ver, sí, pero era porque tenía problemas con alcohol. Por lo que te pasaste. Bueno, sí, al punto, por favor. No molesté al Telier. Lin recita muy bien poesía, pero muy bien. Y con su tempo. Y con su tempo. Puede que no te guste. Claro, pues yo por ejemplo te dije, me gusta mucho cómo recita. Y después te digo, pero lo tenía en 1.5 velocidad. Los primeros 20 minutos escuchando recitar poesía de Lin, lo pasé muy bien. Ya después cuando entendía que tenía que seguir 2 horas escuchando poesía, dije, me muero. Porque obviamente... Es que es su tempo, es su tempo, y lo hace bien. sí. Entonces dije, ya, con más velocidad. Pero él se nota absolutamente que él trabajó la voz. ¿Te acuerdas cómo se llama este poema de Link? El del buey, ¿cómo era? Oh, ya. De la vaca. El del buey. Es el Baco. Ya. Búscalo un momento. Entonces, recuerdo cuando Paul Hammer hace un llamamiento para conmemorar la obra de Lin. Lin estando vivo, invita a Lin. Y Lin dice, bueno, yo no recito poesía hace mucho tiempo, no esperaba volver nunca a hacerlo, etc. Y yo dije, va a recitar, pero horrible. Lin tiene no sé si lo han escuchado, tiene un vozarrón así. Jodorowsky dice, cuando lo conoce, ¿no? Jodorowsky dice, este joven tiene una voz demasiado grave para ser tan joven, ¿no? Sí. Entonces yo dije, oh, qué terrible, lo que me viene que tengo que estudiarlo y escucharlo. Y es verdad, eso dije. Y se empieza a recitar, pero perfecto, recita de una manera increíble. O sea, de la gente que hemos visto. Claro, de lo mejor. Uribe era muy leer. Sí, Uribe era muy leer, no tenía su forma de declamar. Bueno, la colorina recitaba increíble. Espera, a su manera. A su manera, pero recitaba muy bien. No quiero que mi muerto descanse en paz. No quiero que mi muerto descanse en paz. Nombre de pila al buitre alias el vaca. ¿Te acuerdas? Ese Sí. es este juego de palabras que Exacto. me gustó Es que mucho. Lin no es solo en nada se ocurre. Ujú. Hay sonetos que naturalmente riman. No muy bien en algunos aspectos que podemos poner a discutir. Ujú. Pero en su poesía la sonoridad, en el término rítmico, Sí. no es su fuerte. Pero ese poema Sorprendió, ¿cierto? es muy bueno. Muy y bueno. tiene una sonoridad y una rítmica. Más Claro, que lo rítmico, muy Y bueno. te empieza muy. Rodrigo Lira, ponele, Claro. Requilibrante, pero. Claro, nombre de pila por su padre, apellido por su madre y tal. Muy a lo antipoesía, ¿no? Muy antipoesía, la cosa. Que el caco con la caca, maraca, maraco.
te ocupa este morbo de nuevo, te lo ocupa, pero Lo hace bien. lo hace bien. Lo hace muy bien. Porque te ocupa esta doble, la palabra con la A, con la O, pero tiene distintos sentidos, maraco y maraca, tiene distintos Sí. sentidos. Y te lo ocupa y tiene sentido en lo que queremos, en lo que quiere llegar. Sí. No, y a mí me sorprendió, como te digo, no encontré algo más sonoro que. Perdón, rítmico es la palabra, rítmico, que fueron los sonetos. Pero ese, bueno, es muy bueno, recitado por él y lo recita perfecto. Y aparte, ahí se nota que el tempo lo pone él. Sí. Está este tempo pausado que tiene él en los otros textos y en este está rapeando casi. Claro, Está muy rápido. Claro. Y enojado. Y enojado. Perfecto. Este tema te lo dedico a ti, vos. Bueno, esto lo dice Neruda, ¿no? Que el poeta solo debe ser poeta. Es lo que estábamos hablando, pero bueno, lo vamos a andar un poquito más. Que el poeta, Neruda se supone, o sea, yo sinceramente, sí, gente que las charlas de este tipo, de Enrique Lin, dicen esto, que Neruda decía... Gamucio lo dice. Gumucio, perdón. Gumucio dicen pauta, creo. No, la tercera. Dice, que Neruda dice que el poeta solo debe ser poeta. Y que Lin está con, nace en la antigua poesía con Nicanor Parra, que ya va en contra de Gabriela, o sea, no en contra, sino de hacer algo distinto. Fuera del yo. Claro, fuera de lo lírico. Claro, fuera de lo que hacía Neruda y Gabriela. Sí. Y después viene Lin y le pega... Bueno, un golpe sobre la mesa, ¿no? Claro, una cachetada. Un golpe sobre la mesa. Diciendo, ¿por qué si soy poeta no puedo hacer otras cosas? Claro, ¿por qué no puedo hacer novela? ¿Por qué no puedo hacer novela? ¿Por qué no puedo hacer un cómic? ¿Por qué no puedo hacer teatro? Exacto. Performance. Todo esto. Claro, o sea, Neruda es el más grande poeta de Chile, pero bueno. No, Polillo tenía la razón en todo. Claro. Y esto dice Gumucio, lo dice en el video, que muchos poetas se jactaron de esto, y uno de estos fue Nicanor Parra. El tipo escribió muchos muy buenos cuentos y los iba a publicar. ¿Cuentos? Perdón, sí, tienes toda razón. Lo escribió en Estados Unidos, que se llama como algo de anécdotas de Oxford, una cosa así. Ya. Y no los publicó porque... Por el miedo. Por el miedo. O la connotación que daba Neruda. Las palabras de Neruda, sí. Yo cuando me lo nombraste, recordé directamente a Trilce de César Vallejo. ¿No? Cuando él dice que... dice, en otras palabras, ¿no? Pero estos poetas que no tienen callitos, ¿cachai? Parece que le temen al trabajo. Como si lo único que pudiesen hacer es poesía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ojalá... él lo habla en un contexto un poco distinto también, pero ojalá los poetas fueran solo poetas, ¿no? Trilce no lo lleva en el ámbito de la novela y de generar más contextos literarios, y no quedar solo poesía, sino que en el trabajo en sí, ¿no? Que el poeta tiene que trabajar otras cosas también porque tiene que sentirse inspirado y no temer al trabajo, que el poeta no es solo poeta. Neruda naturalmente lo lleva a un ámbito más literario, sí, ¿no? Lo lleva en el ámbito de decir, escribes poesía y eres poeta, entonces tienes que llegarte como poeta. Pues. Si tú me dices que eres poeta, entonces eres poeta. Si no, entonces, bueno, claro. No porque sea Neruda va a tener razón tampoco. Neruda es uno de los que más equivocado estuvo, pero... Claro. Crítico de arte. Yo creo que buena... La cita, dígame por favor. Al crítico literario se le ha caído la máscara, efigie de la ironía, del solipsismo y del escepticismo. En medio de la violencia con que campanea arrebato, y en ese lugar puede verse los ideólogos más burdos que cuenta la extrema derecha, el ultramontanismo y el conservantismo desenfrenados. Enrique Lin critica a Alone en el año 1964. La crítica se llama Alone No. Sí, no pensé que era número. Alone No. Alone no. Bueno, Alone, ¿verdad? Alone. Bueno, esto nos parece un poco irrisorio, ¿no? ¿Quién le tira la pela a Alone? Hay que tener los cuadraditos. Hay que tener los cuadraditos bien puestos, ¿no? Para criticar a Alone. Y yo, en muchas... Nosotros, cuando buscamos... o sea, es que nosotros siempre buscamos los diarios que hicimos nosotros en la Biblioteca Nacional Digital. Y no sé, póngale que Enrique Lin tenía 300 resultados, Gonzalo Rojas 500, Pablo Arenas 20, Pessoa 10. Y uno busca Alone 700 y tantas. Casi 800, porque eran puras publicaciones que se hacían en revistas, en diarios, sobre críticas de libros. Y lo que dijimos en... ¿Gonzalo Rojas? Sí.
Gonzalo Rojas. El Gonzalo Rojas que... Lo criticó a Alone. No, que los escritores tenían miedo de publicar por Alon. Ah, sí. Que la gente tenía miedo. Bueno, y también critica a Gonzalo Rojas, Alone. Bueno, también lo critica, sí. Lo que quería decir era que, como tú dijiste, buscando encontrábamos a Alone. Sí. Pero rara vez, diría casi nula vez, era algo positivo a los autores que estábamos estudiando. Claro. O sea, Alon masacraba a todos por igual. Y Gonzalo Rojas, premio Cervantes, premio Reina Sofía, podemos ponernos a discutir. Pero desde que este libro es bueno, ¿no? Por algo, ¿quién lo está sorteando? Un tal grupo Valentín de Alba. Búsquenlo. No gacho. Bueno, Entonces, creo que... Dale. Entonces, Alon critica a todos estos y siento que hay cierto que hay bastantes verdades aquí que Lin le dice a Alone. Totalmente. No, o sea, pensemos que, ¿dónde escribía Alone? La tercera, no sé. En Mercurio. El Mercurio. En el Mercurio. ¿No? Claro. Y le dice a Gonzalo Rojas que no espera nada bueno de las nuevas letras por lo que viene saliendo hablando de la miseria del hombre, ¿no? Entonces, Lin como crítico tiene la potencia y tiene los conocimientos para ponerse enfrente de Alone y criticarlo. Y eso a mí me parece perfecto, porque el monopolio de la crítica trae muchísimos problemas. Es que hay que pensar de qué otro crítico conocemos. Y Alone no lo conoce nadie. Lo O sea, conocemos. El término Sí. popular hablando, ¿no? Hay que pensar que la única crítica que nosotros hemos visto que no fue buena fue la que le hizo a Marcela Paz. Que fue más o menos, que le dijo... Mejor que se Sí, sigue escribiendo Papelucho. sigue escribiendo Papelucho. Porque Papelucho es buenísimo, pero lo que escribiste ahora, no. Que es como, entre comillas, buena. Claro, lo más positivo que Sí. tiene Alone. Entonces me gusta esto, me gusta... Esta potencia. Me encanta, lo buscamos, no sabemos todas las palabras. El ultramontanismo, ¿no? Estas imágenes quedan. No, eran las personas que necesitan la aprobación del Papa. Ya. De extrema derecha, el ultramontanismo, el conservadorismo. Conservador, claro. Desenfrenado. Y fuerte. No, y Alone le tiraba. Cualquier buen que saliera nuevo, Alone lo destruía. Claro. O sea, no encontraba una crítica buena de Alon. O sea, no estudiando Alone, sino estudiando a los que encontramos. Pienso Ya. que... ¿Te acuerdas que te dije que se escribía con Gabriela? Sí. Hay muchas cartas de Gabriela con Con Alon. Alon. Del 50 al 70 creo que se escribían siempre, una cosa así, muchos años. Me lleva a pensar de que... Buena crítica. Me lleva a pensar, no la leí obviamente, están escritas a mano. Y se ve muy mal. Bueno, Esto del yo y el nerviano rockiano ya lo tocamos, ¿cierto? Roberto Bolaño. me gustaría ver este tema un poquito Sí, más. Roberto Bolaño le tocaría. Roberto Bolaño. Bueno, empecemos con una cita de Roberto Bolaño en La Belleza Pensar, la entrevista que le hizo Christian Barbier. Enrique Lin me salvó la vida. Partimos fuerte, ¿no? Partimos fuerte. Primero, hay un video de 4 minutos muy cortito sobre Roberto Bolaño hablando de esto. Bolaño dice que está en una pésima situación personal. Claro, Personal, de depresión. Sí, dice, En un odio. en una casita en un bosque, una casa perfecta para el suicidio. Dice. El lugar perfecto para suicidarse. Sí. Claro. Entonces dice, bueno, yo me sentía muy mal y le escribo una carta a Enrique Lin sin pensar que me lo iba a responder. Claro. Bueno, La escribo. claro, la escribo Por escribir. por escribir, ¿no? Y dice, me respondió una carta eterna, tan Claro. larga, y dijo, me hizo una crítica terrible Retando. y me retó tanto. Y él dice, yo me pregunto qué yo le he hecho a este hombre, qué yo le he hecho a este hombre, que por qué me está tratando tan mal. Para después dice que se sigue mensajeando cortamente, pero con una carta bien extensa y que Sí. se habla. Y dice, bueno, Enrique Lin me salvó la vida con su poesía, con su crítica, con su acompañamiento en las cartas, ¿no? Y aquí viene esto de lo que lo quiso publicar en la revista que no salió, Exacto. pero él lo declamó. Enrique Lin, exacto. Enrique Declamó Lin sus quiere poemas. publicar a Bolaño, la revista no sale, pero lleva los poemas de Bolaño y los recita, no me acuerdo en qué lugar, pero Bolaño está eternamente agradecido con Lin, ¿no? Bueno, y ahí sale la frase que ya dijimos de Enrique Lin es el poeta peor leído de Chile. Claro, y él también habla de que el por qué escribí, le pregunta a Cristian, le pregunta por qué él te resuena el por qué escribí estoy vivo. Y él le dice, porque escribí
casi me muero. Casi me muero, sin escribir estaría mejor. Sí, sí. Claro. Y decía, confirmo, también estábamos viendo la Claro. entrevista en conjunto y se confirma. O sea, es terrible la vida del escritor, en especial en lo económico. Sí. En especial en lo económico. Pero claro, uno piensa que él está en una casita de campo, no sé, pero bueno. Pero los problemas son contextuales. Propuesta poética, ilusiva y literaria. No hemos hablado. Lo tocamos. Pero bueno, No, pero la cita, por digamos favor. la cita. ¿Yo? Sí, dale. No, tranquilo. Los poetas son parte del ejercicio de la cólera, semilla que florece en la mano lanzada al pueblo, a veces a pesar del pueblo y de su sabia ignorancia. Ya. Sospecha. Sospecha y me hizo acordar de lo que quería tocar en este tema. ¿Ya? La propuesta poética. Enrique Lin dice absolutamente que la poesía es inútil. Sí, verdad. Lo dice. Ah, ya, me acordé. Lo dice, ¿no? Pero esto no me hace más que acordar a Gonzalo Rojas y poeta francés, que lo cité en La Colorina. Bichox. No. Bueno, dale, oye. El sentido, me acuerdo de la frase original, que decía que no hay nada más anarquista, no hay nada Sí. más anarquista que escribir poesía, Sí, ¿no? yo me Porque acuerdo. es algo que uno hace para el pueblo, que el pueblo no quiere y que no me da para vivir. ¿Cuál es el que dice la apuesta, Gonzalo? Gonzalo. La poesía es una apuesta. Gonzalo, claro, Gonzalo decía la poesía es una apuesta y que vas absolutamente a perder, Claro. ¿no? Que vas a perder. Entonces, esto lo lleva Lin, ¿no? Sí. Y Lin dice, obviamente, dice, estoy vivo porque escribo, pero entiendo que esto también me lleva a la miseria, entiendo que esto en la práctica más pura no existe. Ahora, podemos ponernos a discutir el arte en la vida cotidiana. Yo me pregunto si alguien pudiese vivir sin música, pudiese vivir sin cine, Claro. sin literatura, Ya, sé lo que va. claro, el arte, La crítica del arte es que no sirve. claro, ¿Para qué sirve el ¿para arte? qué sirve el arte? Entonces, obviamente esto Lin, lo que yo estoy diciendo, Lin lo sabe, ¿no? Sí. Por algo escribe, pero entiende que en la practice es muy disfuncional, ¿no? Entonces, Lin entiende esta apuesta como Gonzalo Rojas y la trabaja sin ningún tipo de querer un recibimiento o de querer una contraparte económica. Claro. No, Enrique Lin como Gonzalo Rojas trabajan la poesía por trabajarla, por el Claro. amor a la poesía. Ujú. Entonces eso me parece increíble. Lin. Totalmente. Esa propuesta poética. Me gusta. Bueno, últimos años. Diario de muerte. Bueno, voy a contar la anécdota ya. Dale. Él va a un doctor y el doctor le dice: ¿sabes la rara? Está genial. Espectacular. ¿no? Bueno, le diagnostica el cáncer, pero... Claro, pero te Le dice, quedan muchos te quedan muchos años por hasta vivir. Muy Quédate bien. tranquilo. Después, en su sospecha, Su otra en su sospecha. sospecha, va otro doctor y el doctor le dice: estás desahuciado. Está desahuciado. No tengo nada que hacer, no hay nada que hacer contigo. Sí. Y bueno, y ahí él no sé si se encierra, ¿no? Pero sí empieza a escribir diario de muerte, que dicen que se ataba los lápices Sí, a hay las gente, manos. hay gente que lo confirma porque lo vio, dice. Lo dice y que le ayudaba a veces a atarse el lápiz a la mano porque no podía escribir. Claro, que solo se amarra la lápiz a las manos. Y escribe, bueno, ahí escribe Diario de Muerte, En ¿no? su libro póstumo ya. Que es bastante bueno. Existencialismo. Yo no leí uno o dos poemas no por cosa de tiempo. Ujú. No me hubiese... Quiero leerlo, Sí. esa es la palabra, quiero leerlo. Leíble. Bueno, el cáncer, lo acabamos de decir, murió de cáncer. ¿Cáncer de laringe? No sabría decir. En este momento no recuerdo. Y bueno, y lo dijimos, el poeta chileno peor leído. Hablando un poquito del Diario de su muerte, ¿Ya? creo que todo esto va con lo que comentábamos de la propuesta poética, Sí. ¿no? O sea, voy a escribir hasta el último día de mi vida, ¿no? O sea, puedo estar muriéndome, literalmente muriéndome, pero voy a escribir hasta el último día de mi vida, me demuestra también el hecho de no aceptar No puedo escribir. no aceptar esto de la cristiandad, de que La la extrema última unción, ¿no? Porque la extrema unción. la extrema unción. Le intentan muchas veces, van sacerdotes a la extrema unción para Enrique Lin la rechaza todas las veces. Entonces, todo esto me habla de un poeta crítico, también con la frase de quiero que se me recuerde como por mi obra y que sea criticada
tanto criticada como venerada, etcétera, ¿no? O sea, que se ponga en la palestra a Sí. discutirlo, no que esté por ahí por ser Enrique Lin. Me habla de una persona muy lineal en su vida. Una persona de que tiene una visión de mundo particular y clara, lúcida. Me volvemos a la lucidez. Lucidez, ¿no? Y bueno, quedarnos con. Ya estamos llegando al final. Quedarnos con esto del el poeta chileno peor leído. Y como tú dijiste en palabras de Enrique Lin, criticar su obra. Y no porque soy Enrique Lin leerme. Claro. Sinceramente, o sea, la relectura me salvé cosas de un poeta que yo lo tenía descartado. Totalmente. Yo lo tenía descartado a Enrique Lin y la relectura ya me. A mí La pieza oscura me gustó mucho. Bueno, hablando de qué recomendamos leer. ¿Qué recomendamos leer, por favor? La pieza oscura, Porque porque escribí, y no es su poesía, pero el cómic, que se llama El Cómic, que está en Memoria Chilena para que lo vean, ¿ya? Y si quieren ver más obras, por ejemplo, está ahí, bueno, puedes mostrarlo por favor, que es La Odisea, la Odisea de... la Odisea de Enrique Lin, que la escribe Jodorowsky, pero la ilustra Enrique Lin. Enrique Lin son cosas de él, son Sí. dibujos de él. Es decir, invitar a ver las charlas de Cristian, su sobrino. Sí. ¿Qué es mejor? Y ¿Qué la mejor? del mismo Enrique Lin recitando poesía. Hay una conversación de Lincoln Parra también, Lincoln Parra. invitarlo. Se escucha bastante mal, pero entendiendo los años y entendiendo Sí. varias cosas, dense el tiempo, ojalá, para poder ver. Sí, totalmente. Y bueno, como digo, Cristian, sobrino de primera mano, leer un estudioso de Enrique. Sí, eso. Bueno, sorteo de libro físico. La ¡Oh! miseria del hombre, ¿de quién? Gonzalo Rojas. Es un libro usado de la UDP, pero en perfecto estado, por favor. Me lo Me lo quedaría yo. Gonzalo Rojas, La miseria del hombre, qué buen libro. Bueno, ¿y qué tienen que hacer para...? Así es, siempre hay un reel en Instagram sobre Gonzalo Rojas. Ya. Anclado, más fácil. Más fácil. claro, por favor. Al lado de una foto de nosotros ahí. La tienen que compartir en sus historias, etiquetarnos y si es que son privados, mandarnos una screenshot, una pantallazo y se lo llevan para la casa. En el sorteo. En el sorteo. Vamos a la niña top. No, es de 30. 30 de estos tenemos. Bueno, pero hay otra cosa muy importante que incluso tendrían el doble de posibilidades de participar en el sorteo porque tienen un por dos. Es el Patreon. ¿Patreon? ¿Qué tiene el Patreon, El Andrei? Patreon, lo más importante es el Discord del canal. ¿Qué hay en el disco? Bibliografía y apuntes sobre el tema de cada semana. Nuestro guión, el listado de nuestra recomendación de libros, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de los videos posteriores y una vez al mes una charla con todos los del Patreon en Discord. ¿Qué más? Perfecto. Está todo, o sea, por favor. Perfecto. ¿Qué mejor? Nunca he visto algo mejor. Son como 1000 pesos. Bueno, agradecimientos. Por favor, dilo, yo acabo de decirlo del Patreon, un minuto. Que me da vergüenza. No, Agradecimiento a nuestro editor, siempre decimos, no somos dos, somos tres. A nuestro editor, Gaming Man. Y bueno, por favor, cierra con la frase de Enrique. La poesía sirvió para esto. No pude ser feliz. Ella me fue negado. Pero escribí. Enrique Lin. Muchas gracias. Con el conchito. Bueno, No vas a decir. nos vemos próximamente.